Biblia y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 12. Don Leonidas, bienvenido, don Leonidas. Él tiene como más de 50 años de ser amigo de mi papá y hace poco estuvo en Honduras y no sabía que yo vivía acá. Y le fui a pintar su casa esta semana y ha sido de gran bendición. Él, su esposa, su familia, y pues me conoció bien chiquito, bien pequeño. Y es un honor, una bendición que esté aquí, don Leonidas. ¿Verdad? Esta es su casa. Amén. Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 18. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire el consejo de Dios. Para que sea, mire, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de un mundo o una nación maligna y perversa, entre los cuales, dice, ustedes resplandecen como luminares en este mundo. Mire que cómo nos señala el apóstol Pablo ahí: reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me congratulo por todos vosotros. Y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Puede sentarse, aleluya. Qué hermoso el consejo que nos da la palabra de Dios. Y el tema de hoy es consejos sagrados. Los consejos de Dios en nuestra vida, que están a través de la palabra de Dios, ya que entendemos que la palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la que nos alumbra el camino. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Porque es la palabra de Dios la que nos guía por el camino, porque es un camino que está lleno de luz. Es un camino, la palabra nos enseña por donde el hombre debe conducirse. Pero muchas veces la desobediencia del hombre hace que se salga de ese camino. Por lo tal trae desobediencia a la vida de nosotros. Pero el apóstol Pablo, cuando hacía sus cartas, Pablo hacía muchas cartas de exhortación hacia la iglesia. Y ese es el problema hoy, que muchas veces la iglesia no quiere ser exhortada, no quiere ser corregida. Mucha gente quiere estar en iglesias donde solo les hablen de bendición, de prosperidad, de que todo va a estar bien, de que van a ser bendecidos, van a ser prosperados. Pero nunca la gente quiere que se le confronte con su vida, que se le confronte con su pecado. Como decía mi esposa, la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital de gente enferma. Todos aquí venimos con una enfermedad espiritual. Enfermedades del corazón, rechazo, falta de perdón, heridas. Hemos venido sucios a la iglesia, llenos de pecado, de miseria. Muchos de nosotros estamos todavía aquí en el taller del maestro en reparación. Muchos de nosotros estamos aquí, que Dios está. Por eso está usted aquí, porque usted no es bueno. Bueno solo es Dios. A Jesús le dijeron: maestro bueno. Jesús les contestó: no me llame bueno. El mismo Jesús no se autocalificó ser bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Porque los seres humanos somos imperfectos, tenemos debilidades y no podemos alcanzar todavía la perfección hasta que lleguemos al reino de los cielos. Y mientras estemos en esta tierra vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir cometiendo pecado. Porque este es una carne, este es un cuerpo, este cuerpo está sujeto a pecar. Hay una concupiscencia dentro de nosotros que
los seres humanos, que nos atrae, que esa misma concupiscencia nos seduce a cometer pecado, a hacer mal. Pero Pablo dice ahí el versículo primero que acabamos de leer: cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque hay gente que piensa, que cree que la salvación no se pierde. Y claro, la salvación se pierde. Si usted no anda bien y el día del Señor viene y quiere llevárselo, déjeme decirle que si usted no está enderezado con su vida, su camino, dice la Biblia que hay un cielo y hay un infierno. Ayer leía un pasaje del rico y Lázaro. ¿Se acuerda de esa historia? Hay gente, hay muchos locos ahí en el internet diciendo de que el infierno no está activado. Jesús habló de eso. La historia más palpable que cuenta la Biblia de que el infierno está activo es la historia del rico y Lázaro. Dice que Lázaro deseaba que le mojaran sus labios, porque estaba pasando tormento. Dice, en el otro lado había fuego, estaba en el infierno. Y dice que al otro lado estaba el rico. Y ninguno podía pasar de allá para acá, al otro lado. Y le decía al rico Lázaro: permíteme mojar, aunque sea mi lengua, con un poco de agua. Y le dice: ¿sabes una cosa? Oye bien, ¿sabes una cosa? Tengo 5 hermanos. ¿Cuántos darían la vida por sus hermanos? Tengo 5 hermanos. Por favor te pido que les hables de Jesús, porque no quiero que ellos vengan a este lugar que ahora yo estoy siendo atormentado. Porque el infierno existe, el infierno es real. Y un día vamos a darle cuentas a Dios por todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Y dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y ahí será, dice la Biblia, el llorar y el crujir de dientes. La gente no quiere escuchar de eso. La gente quiere escuchar de money, de dinero, de prosperidad, de bendición, pero no quieren arreglar ni enderezar su vida. Y Pablo nos exhorta y nos dice: cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Temor a quién? Temor a Dios. El Hijo de Dios que tiene temor trata de no pecar, trata de agradar a Dios, trata de tener, no es un miedo que nos da pánico. El tener temor a Dios no es un miedo que da pánico, es un miedo reverente. Aquel que nos dio la vida. Hay gente que no tiene miedo a ser castigada por Dios. Es que dice: Dios es amor. Claro, Dios es amor. La Biblia lo menciona desde Génesis, Apocalipsis, que Dios es amor. Miles de versículos dicen que Dios es amor. Pero también hay un verso que dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios tiene amor, pero también tiene su vara de corrección. Cuando su hijo se porta mal, usted lo corrige, lo castiga. Muchas veces Dios tiene que hacer con nosotros de esa manera. Pero a veces, cuando no hay temor en el corazón, hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, y por ende tenemos que pecar. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. O sea, una cosa es que usted peque deliberadamente, pero otra cosa que usted esté pecando sabiendo que lo que está haciendo no le agrada a Dios. Ahí es el problema, que muchas veces no nos queremos arrepentir de lo que estamos haciendo. Entonces Dios tiene que enviar juicio a nuestra vida. Dios tiene que enviar castigo a nuestra vida. Mire, el pecado trae miseria a la vida del hombre. Cuando el hombre no tiene temor o pierde el temor, ese pecado trae miseria. La gente no pasa de lo mismo. Viven llorando, viven enfermos, viven sin dinero, viven miserables. Gente que vive en la calle, gente que le sirvió a Dios, hoy viven miserables. No tienen una casa, no tienen un carro, no tienen una cama. Pasan enfermos, pasan arruinados porque perdieron el temor a Dios.
El pecado arruina la vida del hombre. Hay gente que se esfuerza y por más que se esfuerce, por más que ganen dinero, por más que tengan empresas, negocios y por más que tengan los mejores carros, las mejores casas, si no se ponen en línea con Dios, en orden con Dios, van para el infierno. Exactamente, porque están aquí, mire, en la tierra haciendo sus propios tesoros. La Biblia dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El libro de Colosenses dice: poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Dios, y no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras, son perecederas, pero lo que Dios permite para su iglesia son cosas eternas, que durarán para siempre. Es que estamos acostumbrados a vivir el a diario aquí, a los placeres que nos presenta el mundo, o aquí la vida. Claro, nos gozamos como cristianos, pero se nos olvida dónde vamos a pasar la eternidad. Porque como todos estamos vivos, entonces no, todavía Dios me da una oportunidad. Y así se nos va la vida pecando, así se nos va la vida desagradando y honrando a Dios. Pero Pablo da un consejo: cuiden la salvación con temor y temblor. O sea, cuidar la salvación que Dios nos ha dado. Mire, el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario es un precio que tiene mucho valor. Pero hay gente que no le importa ese precio, que no le importa esa sangre. Ay, la sangre de Cristo me cubre. Pero sigues en lo mismo, seguimos en el desorden, seguimos en el pecado. Entonces, ¿cómo la sangre de Cristo nos va a cubrir? ¿Cómo la sangre de Cristo nos va a cuidar? Aleluya. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce? Dios. En el mismo corazón de nosotros produce el querer como el hacer. A veces sí, Dios produce el querer como el hacer, pero a veces nosotros mismos tenemos que decidir si servirle a Dios, amar a Dios. Mire, usted decide amar a Dios. Usted decide de una u otra manera venir aquí a la iglesia, porque usted sabe que su corazón necesita de Dios. Por eso es que nosotros, como decía mi esposa, no podemos juzgar a la gente, no podemos juzgar a nadie. Dice la Biblia: haced todo sin murmuración y contienda, porque muchas veces es triste, hermano. Vemos a alguien pecar, fallar. Es cierto, en la carne muchas veces nos indignamos, nos molestamos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué haría Jesús en el caso de nosotros? El que se cae, levantarlo. Dale la mano al caído. Dale la mano a aquel que se cayó. Es tu hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dio la vida. Pero muchas veces condenamos y señalamos. Dice Pablo: hacer todo sin murmuraciones, sin contienda. Y caemos en pecado, caemos en la murmuración. Es cierto, nosotros los pastores estamos para corregir al pueblo, para corregir. Estamos para corregir, no para juzgar. Pero a veces la gente no entiende, no hace caso. Pero ya no podemos hacer nada. Usted le dice a un niño que no haga eso y ya lo hizo 3 veces. Porque no tiene la capacidad para discernir o entender lo que usted le está diciendo. Así sucede en la iglesia muchas veces. Hay gente que es corregida y siguen haciendo lo mismo, porque todavía son niños espirituales, porque todavía no tienen la capacidad de comer comida sólida, sino que todavía están de leche. Todavía están que apenas están dando sus pasos. Y mientras no haya un crecimiento espiritual en la vida de la gente inmadura, entonces la gente se va a quedar igual, de la misma manera. No va a haber crecimiento, no va a haber avance. Se va a quedar siendo el mismo, se va a quedar siendo la misma persona. Por eso dice la Biblia: hagamos todas las cosas sin murmuraciones, sin contiendas. Muchas veces nosotros en la iglesia nos estamos matando, nos estamos comiendo y el mundo perdiéndose. Dios nos llama a que tengamos unidad entre nosotros, a que tengamos amor, a que tengamos compasión. Que no le dice la Biblia que no hay que darle lugar al diablo.
La iglesia no puede dejar que el diablo se meta. Hay que corregir el pecado. Al que le guste, y al que no, que vea lo que haga, pero tiene que arrepentirse. Porque todos daremos cuenta de la palabra de Dios, de lo que dijimos, de cómo acomodamos la palabra para no hacerle daño a fulanito, a fulanita, para no ofenderla. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de doble filo. Por donde usted agarre la espada, ahí lo va a cortar. Por donde usted escuche la palabra de Dios, por ahí le va a tocar la llaga. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra, dice, ¿hasta dónde? Hasta los huesos, las coyunturas. Y discierne, dice, los pensamientos del hombre. Porque es que la palabra de Dios siempre nos va a confortar con nuestra realidad. Ya sea el pecado que estamos cometiendo o ya sea que estemos haciendo lo correcto. Pero la palabra de Dios siempre va a traer corrección y exhortación. Así que recíbala con amor, con humildad y practique lo bueno. Haga la voluntad de Dios. No murmure, que la murmuración no trae bendición. La bendición trae pecado. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. Mire, hijos de Dios. ¿Para qué? Oh, mire, pero aquí hay que hacer todo sin murmuraciones y contienda. ¿Para qué? O sea, los murmuradores, los contiendosos, no pueden ser irreprensibles, sencillos hijos de Dios. Mire lo que dice la palabra. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Y este pared para, dice en el verso 15, seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Porque la murmuración y la contienda trae mancha a nuestra vida. La murmuración y la contienda trae pecado a nuestra vida. Para que seas irreprensible, dice, sencillos hijos de Dios en medio de una generación perversa. Dice, ustedes van a resaltar, dice, como luminares en este mundo, porque dice la Biblia que somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Así que nuestra vida tiene que brillar en medio del pecado. Tú tienes que resplandecer como luz, sencillo, humilde de corazón, apartados para Dios. La iglesia ha perdido la santidad. Y sin santidad es imposible agradar a Dios. Cuando se pierde la santidad, olvídese que la presencia de Dios no se va a mover en nadie. Cuando nosotros no vivimos en santidad, entonces el pecado es dueño de nuestra vida. Entonces el pecado nos absorbe, el pecado nos daña, el pecado nos maltrata. Porque a la gente le cuesta vivir en santidad. Porque los placeres del mundo, porque todo lo que el mundo ofrece, es más fácil obtenerlo que lo que Dios ofrece. Usted ve, sí, en muchas iglesias llenas de gente, pero de gente sin santidad, de gente vacía, de gente que solo le gustan los gritos, la algarabía, pero no tienen una vida ordenada delante de Dios. Dios nos está llamando a que vivamos en santidad, a que vivamos lejos del pecado, pero muchas veces ponemos de excusa eso. No, es que Dios está trabajando en mi vida. Wow, pero hay 10 años que está haciendo lo mismo tú. Son 10 años que Dios sigue trabajando en tu vida. ¿Y hasta cuándo Dios va a moldear? Si te conozco, si me conoces y sigo siendo el mismo. No, algo tiene que cambiar. Todo buen árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, dignos de la santidad de Dios en nuestra vida. Quizás hoy este mensaje al salir de la iglesia ya se nos olvide, pero dice la Biblia, recuérdelo, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Sed todo sin murmuraciones y contiendas.
para que sean sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Como usted ve el cielo, usted en el día usted ve el cielo, pero en la noche, ¿qué ve en el cielo usted? Ve las estrellas, ¿verdad? ¿Qué hace resplandecer a que el cielo se vea hermoso? ¿Acaso no son las estrellas? Así tiene que ser nuestra vida, resplandecer como luminares en este mundo. Que nuestra vida resplandezca delante de los hombres. Muchas veces esas cosas va a traer envidia a la gente. Y este que tiene y este que se cree, no es que te creas, no es quien eres, es porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Y Dios te va a hacer resplandecer, Dios te va a hacer brillar en medio de cualquier tiniebla, en cualquier oscuridad. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Brillamos, nuestra vida brilla. Pero ¿cómo, pastor? Si yo no soy perfecto. Es que Dios dice así, que los sencillos, los humildes van a resplandecer, aleluya. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué lindo es saber que en la vida cristiana se puede correr, hacer las cosas bien para Dios y decir, quizás al final de nuestros días, no sabemos el día que tenemos que partir de esta tierra, pero quizás cuando llegue el final de nuestros días podamos decir, no he corrido en vano, no he peleado en vano, le he servido a Dios, he honrado a Dios, he buscado a Dios, he salvado almas, he sacado almas del infierno, he sanado enfermos, he hecho la obra de Dios. Pero ¿qué de aquellos que no han hecho nada, que siguen ahí sentados haciendo hoyo y que no hacen nada para Dios y ni quieren? Y yo le estoy hablando de cristianos viejos en el evangelio, que se han acomodado, han perdido la fe, se han quedado en el camino, han perdido su visión, han perdido el propósito. Gente que Dios tenía para usarlas como evangelistas, como pastores, como profetas, pero prefirieron el pecado, prefirieron las tinieblas, se estancaron, se quedaron, se detuvieron, porque se fueron atrás de la lascivia, de la lujuria de este mundo, y se olvidaron de Dios, perdieron el temor. Por eso dice, cuiden la salvación con temor y temblor. Si tú no estás haciendo las cosas bien, hermano, arrepiéntete. Que Dios te ama y Dios te perdona y Dios te puede levantar y restaurar. Pero en pecado Dios no va a poder hacer nada con nuestra vida hasta que tú mismo no decidas hacerle un alto al pecado. Entonces cuando Dios va a comenzar a trabajar, porque el pecado nos separa de la relación de Dios. Mientras vivamos en pecado no va a haber una relación con Dios. Cuando Adán pecó, esa relación se interrumpió a causa del pecado. Adán pecó y ya no pudo agradar a Dios. Y aún así Dios lo perdonó. Pero Dios lo sacó ¿de dónde? Lo sacó del huerto, de donde no debía haberse salido. Muchas veces nos salimos de donde no debimos de hacerlo. Y no fue porque Dios le dio la gana, fue por la ¿qué? Desobediencia del hombre. La desobediencia tarde o temprano, hermano, va a traer castigo a nuestra vida. Por eso tenemos que cuidar esa salvación. Señor, tú me salvaste. Ay, es que el Señor murió por mí y fue crucificado. Muchas veces seguimos crucificando a Jesús todos los días con el pecado que cometemos. Hay muchos que crucifican a Jesús todos los días. Si Jesús ya murió una sola vez, ya su sangre fue derramada, pero mientras tú sigas en pecado vas a estar crucificando a Jesús tú mismo. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los fariseos. Entonces, ¿en qué nos convertimos nosotros? En fariseos, en hipócritas, porque decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, dice su palabra. Sí estamos aprendiendo la corrección. Todo, y eso va para todos, hermano, para mí, para usted, para todos. Porque vivimos en este cuerpo y
Y mientras vivamos, mire, el problema de nosotros es que no vivimos humillados delante de la presencia del Señor. Ay, ¿por qué peco? ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Estás orando? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo a Dios todos los días? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Te estás metiendo con Dios? Entre más cerca de Dios estemos, más nos vamos a alejar del pecado. Entre más lejos de Dios tú vivas, más rápido vas a pecar. Eso es así. Y el pecado nos absorbe, nos mata. Día a día nos mata los sueños, el propósito de Dios. Nos mata los deseos, las ganas de vivir, de servirle a Dios. ¿A dónde nos detuvimos en el camino? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿De qué manera dejamos de que el pecado se metiera en nuestra vida y nos destruyera? El pecado destruye, hermano. Si no se le hace un alto al pecado, si no se confronta con nosotros mismos lo que estamos viviendo, haciendo, entonces el pecado nos va a destruir. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que sea irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, para que resplandezcáis como luminares en el mundo. Pero muchos, en vez de resplandecer, traen oscuridad, traen tinieblas. Ese no es el deseo ni la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. Pablo se vuelve ahora a las obligaciones, donde él menciona el ejemplo de Jesús y le dice a los filipenses en el capítulo 1, verso 27 al 29, solamente que os comportáis como es digno en el evangelio. Miren, es que a veces creemos que el pastor tiene que corregirnos, el líder tiene que corregirnos. No, usted ya es grande, hermano. Usted puede corregirse usted solo. Mire, solamente que converséis como es digno, que andéis como es digno en el evangelio de Cristo, para que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros, que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, unánimes, unidos. Pero muchas veces la iglesia está desunida. No hay unidad, no hay armonía. A veces se hacen grupos a la conveniencia. No, todas esas cosas son puertas que tenemos que cerrar y ser una iglesia unida de amor. La iglesia que es unida, la iglesia que practica el amor. Es que es tan fácil, hermano, mire que es fácil perdonar. Solo acuérdese quién era usted y cuánto Dios a usted lo ha perdonado, y se le va a hacer fácil a usted perdonar a quien le hizo daño. Claro, el que se arrepintió y dice: wow, yo vivía una vida que yo estoy vivo por la gracia de Dios, a mí Dios me perdonó tanto. Como yo les digo, yo nunca me olvido de dónde Dios a mí me sacó. Todos los días como que Dios me recuerda quién era yo. ¿Sabe qué? Para que no me alce, para que no me exalte, sino que para que cada día recuerde que fue por su gracia y por su amor que yo todavía sigo de pie, que no han sido mi fuerza, que no ha sido mi intelecto, que ha sido el amor, la gracia de Dios que me ha preservado y me ha dado fuerza y me ha dado sabiduría y entendimiento para que yo pueda seguir. Y mire, solamente o que se ausente, oiga vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánime, combatiendo juntamente por la fe del evangelio, peleando el evangelio. Siguiente. Y en nada intimidarlos de los que os oponen. Mire, siempre vamos a encontrar gente que se va a oponer, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Verso 29. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es que a veces creemos que no vamos a padecer como cristianos. Es que tenemos que padecer como cristianos. Mire, ese evangelio que nos vendieron hace tiempo, que cuando veníamos a los pies de Cristo se iban a acabar los problemas, es pura mentira, hermano. Arrepiéntete, mira, te invito a la iglesia, tu vida va a cambiar, Dios te va a perdonar y todo va a ser nuevo, diferente. Sí, va a ser diferente porque el diablo te va a perseguir más. ¿Qué cristiano no tiene batallas todos los días?
Todos los días tenemos luchas, tenemos batallas, porque somos el enemigo número uno del diablo. Y dice que Él vino para matar, para robar y para destruir, pero que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Que el evangelio no es fácil. Sí, no es fácil, pero hay una promesa. ¿Sabe qué dijo Jesús? Bienaventurados cuando por mi causa los persigan y los vituperen diciendo mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como persiguieron a los profetas, es necesario que a ustedes también los persigan. Pero como todavía no hemos visto la persecución aquí, cuando nos saquen de las iglesias, cuando no quieran que hagamos culto, que cerremos los templos. Eso es donde la gente va a querer buscar a Dios, va a querer ir a la iglesia y la iglesia ya va a estar cerrada. Va a haber tiempo donde van a quitar las Biblias. Mire, en China es prohibido las Biblias. En Rusia hoy se está abriendo camino para el evangelio, pero hay países en África, en Nigeria, en todos esos países matan a los pastores y los queman adentro de las iglesias. En Perú queman las iglesias, odian a los cristianos. Vivimos en una nación que es bendecida por Dios, pero solo vean lo que quisieron hacer con la pandemia. Cerraron los templos, cerraron las iglesias. Y miren, muchas iglesias hoy están vacías, sin gente. Ay, es que Dios está sacando a los que no son de Él. Mentiras del diablo. ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe lo que hizo? Salieron los verdaderos cristianos, son los que se quedaron. Dios desnudó lo que había en el corazón de aquellos que no quieren saber de Dios, que están allá afuera con la excusa de que me voy a enfermar, que me voy a morir. Usted se va a morir cuando Dios diga, no cuando venga un virus. Dios tiene un día señalado para nosotros, que nos vamos a morir. Y unos tuvimos coronavirus y aquí estamos, mire. He visto las noticias, jovencitas, 19, 20 años, jóvenes que se murieron de coronavirus, hacían ejercicio, se alimentaban bien. Y mire usted cómo está comiendo cerdito, chuleta, papa frita, hamburguesa, y usted está más cachetón. De verdad, hermano, usted no cree que esa es la gracia de Dios, hermano. Claro, hay que cuidarnos, ¿verdad? Pero mira, hermano, cuánto le metemos nosotros al cuerpo. Y me ha sorprendido, hermano, gente famosa, famosos en la televisión por hacer ejercicios, tener canales de televisión, se murieron de coronavirus. Y hermano, y el único ejercicio que hace usted es el de Walmart, el del carro a Walmart. Y eso que quiere meter el carro hasta la puerta para no caminar. Yo como mis rodillas, yo porque me da pena. Si no agarro un carrito me monto ahí, pero me da pena. Me van a ver los hermanos de la iglesia en el carrito. Y yo llego y me bajo y voy con mis rodillas. Y yo quisiera ir a un parking cerquita ahí en la puerta. Y a veces miro los carritos y miro a la gente. Pero no lo hago porque me da pena. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Y mire, y el apóstol termina el capítulo con una exhortación a la perseverancia. Bien, dice, fundados en la unidad de la fe. Siempre en la unidad personal y en el denuedo, en el valor. En la agresividad para pelear conjuntamente y con fidelidad esta carrera que dice Pablo, siempre exhorta: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo dice?
Pelea la buena batalla de la fe, porque esta es una batalla todos los días, hermano. Pero entre más cerca de Dios, más victoria obtendremos. Entre más cerca de Dios, entre más oremos, más leamos su palabra, ayunemos y nos metamos en su presencia, entonces más el diablo va a estar lejos de nosotros. Pero hay gente que no lee la Biblia, o solamente cuando le envían versículos, no oran, no ayunan. Entonces no tienen nada para dar, están vacíos. Su vida es vacía, su vida es simple, no pasan, no prosperan, su vida espiritual no prospera. Tenemos que hacernos un autoexamen nosotros. ¿Por qué no prospera mi vida espiritual? ¿Por qué no puedo predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo enseñar? ¿Por qué no puedo hablarle al perdido? Porque estoy vacío, porque me falta más de Dios. Esa es la única respuesta a que nuestra vida no cambie y siga en la misma miseria. No podemos vivir así. Como se los decía hace unos días, el cristiano que quiere unción debe de orar. Si tú quieres unción y que algo suceda, cuando tú hables o cuando tú pongas tus manos, debes de orar. Debes de clamar a Dios con todo tu corazón. Aleluya. Vamos a comenzar otra vez. Teníamos activado nosotros aquí la oración de madrugada, pero por la agrupación de la gente se había detenido. Pero vamos a empezar, vamos a activar la oración toda la semana en la madrugada, ya sea a las 4 o 5 de la mañana. Y vamos a tener grupos de por lo menos 3 personas todos los sábados que estén orando aquí desde las 9 a las 12 del mediodía. Todos los sábados. Y vamos a cubrir toda la semana con oración en la madrugada, porque tenemos que ver a Dios en esta casa. Tenemos que ver la gloria de Dios, la presencia de Dios. La atmósfera tiene que cambiar. Los que han estado desanimados, mire lo que decía antes, hay gente que Dios se descubrió, se sacó a luz lo que había en el corazón de la gente. La gente sinceramente, hay gente que no estaba por Dios. Porque tú no puedes tener miedo cuando Dios te cuida. Tú no puedes tener miedo cuando sabes que Dios es el dueño de tu vida y que tú no te vas a morir porque el diablo diga. Entonces, ¿por qué las iglesias están vacías? Por eso. Dios manifestó lo que había en el corazón de la gente. Y por eso la gente dice: ay, tengo miedo de ir a la iglesia, tengo miedo. Pero mire, las playas ahora están llenas. Piensan que el coronavirus ya se fue. Piensan que ya se murió el coronavirus. Hermanos, si nosotros todavía estamos así vivos, hermano, ¿por qué usted anda sin mascarilla? Nadie, hola el hermano Rodi y la hermana andan precavidos. ¿Por qué usted anda sin mascarilla? Porque usted no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque también usted no le tiene miedo a la muerte. ¿Me entiende? Pero hay que ser sabios, ¿verdad? Se dio una orden, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí en la Florida se quitó la máscara. Y a mí, es que a nadie nos gusta la mascarilla, hermano. ¿Me entiende? Pero los que la tienen hay que respetarlos, ¿verdad? Y no quiere decir que no tengan temor a Dios tampoco, o que no tengan miedo de no morirse. Ya es ellos con Dios. Usted va, pero imagínense, ahora la gente salieron. Usted ha visto cuando están los corrales llenos de vacas y usted abre las puertas y salen esas vacas, miren. Así anda la gente en Miami, hermano. Perdone la expresión. Discotecas llenas, hermano. Los jóvenes están matando a los viejos allá en Miami, a la gente adulta, porque se regresan a sus casas y llegan contaminados de COVID. Mire,
Yo no fui, hermano, pero yo miré el partido Honduras-México la semana pasada. En ningún estadio del mundo, oiga bien, habían ya abierto para que la gente fuera a presenciar los partidos, pero con distancia y con una poca cantidad de gente y guardando distancia. Mira, hermano, ese estadio de Atlanta, Honduras, México, estaba a reventar, hermano. 71,000 personas. Yo quería ir, hermano, porque quería apoyar a la H. No, hermano, pero no, pues yo le estoy siendo sincero. Y yo sé que Will hubiese querido ir, pero al siguiente día era la iglesia. No puedo ser responsable. Tal vez un día me toma las vacaciones, ¿no? ¿Me entiende? Y hay muchos que me dicen, vamos pastor, venga pastor, vamos. Y yo siempre pensando, ¿qué va a decir la gente si yo voy? ¿Usted cree que ustedes que hubiesen querido ir, por qué yo no? Ay, es que usted es el pastor. Ay, ¿usted qué corona tiene? Hermano, pero era una irresponsabilidad grandísima. Ese estadio estaba a reventar y todo el mundo sin máscara, hermano. Alcohol, hermano, por todos lados. Un avivamiento para el mundo. Pero convoque una. Y le digo, yo no estoy juzgando a los que fueron, ¿verdad? Ni es malo. Todos tenemos derecho a divertirnos, ¿verdad? Y pasatiempo. Pero, hermano, si así fuera el mundo para Dios, a eso es lo que yo me refiero. Si corrieran a la iglesia donde se va a predicar la palabra de Dios, si corrieran por un mensaje que puede cambiar y transformar su vida. ¿Usted cree que en esos estadios, en esas discotecas, no hay gente que está con problemas, a punto de divorciarse, hijos en las drogas, en el alcohol? Me voy a ir a divagar la mente para olvidarme de todo lo que me está pasando. No, la gente no necesita divagarse la mente. Necesita un encuentro personal con Cristo para que Cristo transforme el hogar, transforme la familia, transforme los hijos, transforme todo. Pero ahora, hermano, lo que yo estoy poniendo el ejemplo de que todo se abrió y ahora la gente corrió, hermano. Corrió porque estaban desesperados, el encierro, las playas, hermano, todo, hermano. Y miren, va a venir otra cosa peor después de esto. ¿Y dónde va a estar la iglesia? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Qué vamos a estar haciendo? Póngase de pie. Ahorita ha salido una enfermedad en Honduras y en otros países, Colombia, México, la mucormorcosis. Están saliendo sarna y lepra a la gente en sus cuerpos. Hermano, terrible. Vienen cosas peores. Y la iglesia, ¿dónde va a estar? Cuidemos la salvación con temor y temblor. Cierre sus ojos. Usted tiene que prepararse y alistarse y decirle: Señor, aquí estoy. Usted tiene que ponerse el traje de soldado, porque es usted el que va a ir al rescate por este mundo. Es usted el que va a poner sobre los enfermos las manos y van a sanar. Pero tiene que ponerse el traje de soldado. Tiene que pelear la buena batalla de la fe. Tiene que prepararse. Tiene que enderezar su vida. Tiene que enderezar su corazón. Cierre sus ojos, aleluya. Dale volumen, Rafael. La mies es mucha y Dios nos llamó para poder brillar en un mundo que se muere, donde la iglesia ha dejado de ser responsable, donde la iglesia ha perdido la santidad, donde la iglesia ha perdido el temor a Dios. Y como dice la canción, hoy muchos se pierden. Muchos se pierden hoy.